Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que realizamos en el día de hoy para hablar de un activo muy interesante. Contamos con dos gestoras especialistas en el activo de renta fija. Contamos con Nicolás Ginás y con Julián de la Cuesta, de las gestoras Carmiñac y La Francés. Y bueno, pues por mi parte yo soy Gemma Martínez Delgado, directora de asesoramiento y gestión de carteras del grupo GVC Gaesco. Y en el día de hoy pues, nos ha parecido muy interesante enfocar este webinar para darles a conocer en un detalle más elevado lo que es el activo de renta fija con un objetivo a vencimiento. Bueno, al final nosotros como gestores y asesores consideramos que el entorno de renta fija es muy positivo y un entorno atractivo para formar parte de las carteras conservadoras y moderadas, y en el día de hoy, como les digo, contamos con dos grandes gestoras especialistas en renta fija, especialistas en crédito corporativo y sobre todo también especialistas y pioneros en este tipo de activo, en los activos de renta fija a vencimiento. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, Nicolás y Julián. Y bueno, pues si os parece, podemos empezar, vamos directamente. Hemos preparado una presentación para poder compartir con todos ustedes y la idea es pues, que a lo largo de esta presentación tratemos el activo, veamos algo del mercado y sobre todo pues, que de alguna manera les podamos trasladar este interés que por nuestra parte consideramos y tenemos que es muy interesante para las carteras y sobre todo para los inversores con este perfil conservador moderado. En primer lugar, Nicolás, me gustaría, si eres tan amable, que habláramos, bueno, pues cuál ha sido la evolución y el contexto, el entorno de tipos de interés, cómo los mercados han ido realizando este proceso de ajuste y bueno, pues en este sentido que compartieras con nosotros la visión que desde Carmiñac tenéis del mercado. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por prestarnos atención en este ratito que vamos a estar aquí por la tarde. Y como decía Gemma, bueno, yo creo que hay que situar un poco a la gente de dónde venimos en la parte de la renta fija. Como pueden ver en pantalla, venimos de décadas de retroceso o disminución en los tipos de interés a nivel global. Yo en pantalla os he enseñado la evolución del boom alemán a 10 años desde la década de los 80 hasta prácticamente la actualidad. Y como podéis ver, desde los 90 hasta prácticamente el año 2020-21, los tipos de interés no han parado de disminuir y de bajar, lo cual ha sido una noticia muy positiva para los inversores en renta fija. ¿Por qué es una noticia positiva? Bueno, pues básicamente por lo que estáis viendo aquí en pantalla. Hemos llegado en un entorno de ciclos de bajada en el que los tipos de interés a medida que descienden, implica que los precios de la renta fija suben, las tires de los bonos bajan. Por lo tanto, cualquier tenedor de un bono a lo largo de estos últimos años lo que ha visto ha sido básicamente subir los precios de esos bonos. Las tires han bajado y por lo tanto las rentabilidades en las últimas décadas han sido tremendamente positivas para todos aquellos inversores en renta fija. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Bueno, pues básicamente los acontecimientos que hemos vivido a nivel global nos han afectado a todos los ámbitos prácticamente de nuestra vida. Como todos ustedes saben, Vladimir Putin decide en el año 22 invadir Ucrania, estalla la guerra entre Rusia y Ucrania y esto provoca una alteración en el mercado de la energía y en el de las materias primas, porque no hay que olvidar que Rusia es uno de los principales productores de gas y de petróleo en Europa y en el mundo. Y Ucrania es uno de los principales productores de materias primas como trigo y maíz y es suministrador en toda Europa de este tipo de materias primas. El estallido de la guerra hace que evidentemente tanto el precio del gas como del petróleo como de muchas de estas materias primas se disparen y eso ha implicado elevadas tasas de inflación. Si tenemos en cuenta cómo ha evolucionado la inflación a nivel global en los últimos años, en el año 20 la inflación estaba un poco por encima del 3%, en el año 22 se ha llegado a disparar por encima del 8%. Por lo tanto, hemos más que duplicado la tasa de inflación en los últimos años. Esto ha provocado que los bancos centrales hayan tenido que reaccionar para tratar de controlar los efectos de la inflación y la única manera que conocemos de controlar la inflación por parte de los bancos centrales es mediante subidas de tipos de interés. Esas subidas de tipos de interés lo que provocaron en el año 22 y en el año 23 fue un desplome prácticamente al unísono de todos los activos, significativamente en la parte de renta fija.
¿Por qué se ha producido esto? Bueno, pues como hablábamos, ese disparo en la inflación. Fijaros que os he traído algunos datos que yo creo que son muy relevantes. El petróleo entre el año 20 y el año 23 ha subido más de un 75%, el cacao casi un 50%, el azúcar más de un 88%, la gasolina que todos utilizamos para llenar nuestros tanques de los coches casi un 60%, y el mercado inmobiliario, depende de las ciudades en las que vivamos cada uno, pero de media ha subido el entorno del 25%. Por lo tanto, esta subida sin parangón de los precios en los últimos 3 años ha obligado a los bancos centrales a actuar de manera muy rápida mediante esas subidas de tipos de interés que hemos vivido, sobre todo a lo largo de los últimos trimestres. Fijaros que en el año 20, tanto Europa como Estados Unidos tenían los tipos directores en cero. De hecho, cuando íbamos al banco a pedir un depósito, la rentabilidad de los depósitos era cero y los bancos estaban pagando tipos de interés, tasas negativas por tener el dinero depositado en el Banco Central Europeo, y la situación en 2023 era radicalmente diferente. La Unión Europea tenía un tipo director en el 4,5% situado, y la Reserva Federal en Estados Unidos el 5,25%. De hecho, hoy tenemos reunión de la Fed, la Reserva Federal Americana, en la que Jerome Powell tendrá que anunciar cuál va a ser su política monetaria, en la que se prevé que empiecen a relajar un poco los tipos de interés que hemos vivido a lo largo de los últimos años. ¿Qué es lo que ha ocurrido con estas subidas de tipos? Bueno, pues exactamente todo lo contrario que os comentaba al principio. Hemos vivido décadas de bajadas de tipos de interés, lo que ha provocado subidas en los precios de los bonos, lo cual ha sido tremendamente positivo para todos los activos de renta fija, y sin embargo, desde que estalla la crisis de Ucrania y por lo tanto los bancos centrales tienen que empezar a actuar para controlar la inflación, ha ocurrido exactamente lo contrario. Esa subida de inflación y por lo tanto subida de tipos de interés para tratar de controlarla, lo que ha provocado es bajadas en los precios de los bonos y subidas en las TIRES. Por lo tanto, todos aquellos tenedores de renta fija lo que han sufrido es cuantiosas pérdidas en sus carteras, y como podéis ver ahí, llevamos los últimos 3 años han sido prácticamente los peores años de renta fija que hemos vivido en los últimos 100. Si algunos de ustedes son inversores conservadores, habrán observado como en el año 22 las carteras conservadoras de la mayor parte de las entidades sufrieron retrocesos entre el 6 y el 10 o el 12% en algunos casos. Por lo tanto, han sido años tremendamente complicados para este tipo de activo, precisamente por esas subidas de tipos de interés que hemos experimentado desde el año 22, cuando estalla la crisis de Ucrania. ¿Cuáles son los riesgos que podemos vivir en renta fija debido precisamente a estos movimientos? Bueno, pues tenemos 4 focalizados, básicamente. Los 2 primeros los hemos vivido en los últimos 3 años. El primero es riesgo de tipos de interés. Hemos vivido una época de bajadas de tipos desde los años 80-90, y en los últimos 3 hemos sufrido todo lo contrario. Por lo tanto, ese riesgo de tipo de interés es lo que hemos vivido o hemos experimentado en nuestras carteras en los últimos trimestres. Hemos sufrido el riesgo de inflación. Durante más de una década, la palabra inflación la teníamos prácticamente borrada de nuestro vocabulario. La inflación no era un problema, teníamos subidas de precios prácticamente cero o negativo, y por lo tanto la inflación no era un problema. Bueno, pues en los últimos trimestres o en los últimos años hemos pasado de inflaciones cerca del cero, o inflaciones globales, si tenemos en cuenta tanto economías desarrolladas como economías emergentes, del entorno del 3-20%, a inflaciones próximas al 9% o incluso doble dígito, como hemos vivido en algunas economías europeas. Por lo tanto, ese riesgo de inflación ha vuelto otra vez a la palestra. ¿Qué es lo que nos queda por ver ahora? Bueno, pues nos quedan 2 riesgos. El riesgo de crédito, puesto que esto va a depender de cómo evolucionen las economías y del posible crecimiento o estancamiento de los distintos actores, gobiernos o empresas, y el riesgo de liquidez, que puede ser ese riesgo de impago, de vernos fuera de la liquidez del sistema, que hasta ahora no hemos experimentado. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Bueno, pues es una situación compleja, porque la inflación, como os he mencionado antes, no ha sido un problema para los inversores ni para los ahorradores. Las subidas de precios eran prácticamente nulas, y por lo tanto tener dinero en una caja fuerte debajo del colchón o en una cuenta corriente en el banco era perfectamente factible, porque no teníamos pérdida de poder adquisitivo. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos ahora? Bueno, ahora estamos viendo una tasa media de depósitos en España que ronda el 2,5%, 2,3, 2,5, dependiendo del tipo de banco al que acudamos. Tenemos una deuda soberana a plazos medios, estos son los bonos a 5 años, el alemán, el español, el americano y el brasileño, que están rondando en Europa, si no queremos correr riesgo divisa, entre el 2,5 y el 3%.
el americano el 4,25, pero le tenemos que descontar el riesgo cambio euro-dólar y si nos vamos a economías emergentes, evidentemente los tipos son mucho más atractivos, pero también el riesgo es mucho mayor. Y por último, tenemos la renta fija corporativa. Lo tenemos tanto en grado de inversión, que está pagando tires del entorno del 5%, y la renta fija corporativa de alto rendimiento, que nos está generando rentabilidades en el entorno del 8% anual. Por lo tanto, los tres componentes en renta fija al que puede acudir un inversor o un ahorrador en este momento son los depósitos, con medias entre el 2 y el 2,5%, la deuda soberana, que en el caso de Europa no pasa del 3% a medio plazo, o la renta fija crediticia, que nos estamos moviendo entre el 5 y el 8%, depende del nivel de riesgo que queramos coger. ¿Cuál es el problema? Que la inflación en España se sitúa por encima del 3%. Por lo tanto, si tratamos de ver cuáles son los tipos reales, si invertimos en un depósito que nos está pagando entre el 2 y el 2,5 y nuestro poder adquisitivo se degrada todos los años por encima del 3, invertir en un depósito no debería ser una opción, puesto que nuestro poder adquisitivo se va a ver degradado todos los años. Si invertimos en deuda soberana, que podría ser otra de las opciones, y de hecho se puso muy de moda la inversión en letras del Tesoro, y en su momento vimos en el telediario las colas de la gente en el Banco de España para comprar letras del Tesoro en directo. Bueno, pues ahora una letra del Tesoro a 5 años nos está pagando por debajo del 3. Con una inflación cercana al 3,5, volvemos a tener tipos de interés reales negativos. Por lo tanto, tampoco debería ser una alternativa si queremos que nuestras inversiones o nuestros ahorros crezcan con el tiempo. ¿Cuál es la única opción en renta fija que puede tener sentido en el entorno del mercado que nos encontramos ahora? Básicamente la renta fija crediticia, tanto en la parte de grado de inversión con tires del 5 como en los bonos de alto rendimiento, con tires algo más elevadas y un poco más de riesgo, en el que nos podemos encontrar con bonos que nos paguen en el entorno del 8% anual. Pensamos que puede ser la alternativa más razonable a la hora de invertir por parte de los clientes. Muy bien, pues muchas gracias por el detalle que has compartido del mercado. Julián, me gustaría, una vez que nos ponemos en contexto, ¿no?, donde estamos, este proceso de subida de tipos de interés que hemos visto a lo largo de los diferentes bancos centrales, y tanto en países desarrollados como en países emergentes, ¿cómo veis vosotros de aquí en adelante el entorno de bancos centrales? Ya parece que de alguna manera podemos ir anticipando dónde va a estar o dónde va a empezar la baja de tipos. Y por otra parte, bueno, pues dentro de este entorno, ¿cómo veis las diferentes valoraciones dentro de cada una de las categorías de la renta fija y dónde está el atractivo en el momento actual? Bueno, Gemma, pues primero muchas gracias por invitarnos, y Nicolás, gracias por esta revisión tan detallada que has hecho de la evolución del mercado de renta fija, enfocándonos en la renta fija crediticia en los últimos 20 años. Y bueno, a ver, nosotros desde la Francés empezamos a revisar, y para febrero de este año encontramos que los indicadores de crecimiento de las economías desarrolladas, sobre todo en Estados Unidos principalmente, seguían dando números positivos. Al ver estos números positivos y al ver que la inflación todavía se mantiene en niveles relativamente altos, como mencionaba Nicolás, la posibilidad de que el descenso de los tipos de interés en el muy corto plazo no es una posibilidad muy cercana. Vemos que todavía no hay argumentos para que los directores de los bancos centrales digan es el momento de empezar a bajar tipos. Sin embargo, tienen que hacerlo en algún momento. Entonces, la pregunta es, ¿hay que bajar tipos? Sí, pero ¿cuándo vamos a hacer este descenso de tipo de interés? Como dijo Nicolás, en un par de horas la Reserva Federal de Estados Unidos hace una conferencia, y lo que nosotros estimamos desde la Francés es que se mantengan los tipos de interés en los niveles actuales, no haya mayor cambio al respecto. Sin embargo, que empecemos a ver la posibilidad de que indiquen en qué momento del año 2024 empiecen esos descensos. En nuestra opinión, podría ser a partir del verano. A partir del verano podría ser una indicación que, siendo Estados Unidos el país que por lo general toma esta decisión a priori, el Banco Central Europeo tomaría también la decisión de avanzar conforme vea que la Reserva Federal dice, bueno, sí, posiblemente empecemos a descender tipos a mitad del verano, y así empezar una verdadera carrera hacia abajo en cuanto a tipos de interés. Sin embargo, lo que quieren los bancos centrales, sea en Europa, sea en Estados Unidos, es evidencia de que la inflación realmente va en marcha hacia ese objetivo del 2%. Mientras no haya evidencia estadística para ninguno de los dos bancos, ninguno se va a mover. Y nos mantendremos en un ambiente de tipos altos por un periodo de tiempo más largo. Y es en ese periodo de tiempo más largo, donde tenemos tipos de interés altos, donde nosotros como gestores
de crédito, encontramos oportunidades para invertir. Nicolás nos mostraba la gráfica de lo que había pasado desde el año 1990 hasta acá y veíamos que definitivamente los tipos de interés empezaban a descender. Llega el año 2020 y hay un aumento de los tipos de interés. En la gráfica que están viendo ustedes ahora vemos cómo, ahora, denominado en euros, los tipos de interés en distintos segmentos del mercado crediticio han empezado a acelerar, han empezado a aumentar. Y ven la relación que hay entre las rentabilidades, perdón, de los rendimientos que están viendo ustedes allí y las duraciones que a vista de años 2025, 26 y 27, que ya entenderán ustedes en un par de minutos por qué hablamos de esos años, ofrecen. Entonces, viendo duraciones en el mercado de alto rendimiento, denominado en dólar, denominado en euro, o monedas emergentes, bien sea Brasil o cualquier otra, encontramos un área en el cual gestores como Carmignac o La Française pueden encontrar emisiones para empezar a crear carteras de fondos a vencimiento. Pasemos a la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica vemos cuál ha sido el movimiento de esos rendimientos en el mercado de Estados Unidos, denominados en dólares, pero vemos algo particular. Empezamos en el año 2011 y vemos que la línea rosa que ustedes ven en la gráfica es el indicador del mercado accionario de Estados Unidos. Ha sido la alternativa en gran parte de la década pasada y una parte de esta para los inversores encontrar rendimientos, rentabilidades, oportunidades de inversión. A partir de noviembre, diciembre del año 2022, vemos que el segmento de grado de inversión en dólares, el segmento de alto rendimiento también en dólares, aquí explicado, grado de inversión en línea verde, alto rendimiento en línea azul, ya empiezan a mostrar oportunidades de inversión. Vemos que ya se empieza a hacer atractivo, vemos que los precios tienen sentido, vemos que las nuevas emisiones que salen al mercado salen ofreciendo cupones bastante altos, y aquí nosotros decimos, es el momento de volver. Es el momento de volver a revisar el sector, a crear cartera, a lanzar producto. Y algo importante, sobre todo para los que invertimos en el mercado de alto rendimiento, es para los que estaban invertidos o estaban en el año 2008 siguiendo el mercado, recordarán que cuando hablábamos de segmento de alto rendimiento, cerca de un 40%, y es la parte azul oscura de la barra, en las barras en la izquierda, representaba cerca del 40% del universo de inversión. Sin embargo, sectores de menor calidad crediticia, es decir, un poco más volátiles, representaban cerca de un 60%, un poco más, poco menos. Saltamos 16 años, los roles han invertido. Hoy en día tenemos inversiones en grado de calidad W, representando un 60% del mercado del universo invertible. Sin embargo, los segmentos de menor calidad crediticia han descendido, han disminuido en su composición del universo de inversión. Para gestores es una buena noticia. Es una buena noticia porque tenemos dónde invertir, encontramos calidad, podemos marcar carteras con un amplio número y a la vez con buenos fundamentales. Eso es muy bueno para nosotros. En cuanto al índice de recuperación, en caso de que hubiera algún tipo de impago en cuanto a las compañías en las que invertimos, vemos que también que ha ido aumentando a lo largo del tiempo. El sector W, que es el que tiene mayor calificación, está en un 56%. Y ahora que mencioné justamente índice de recuperación, pues invertir conlleva riesgos. ¿Y qué tipo de riesgos a nivel podemos encontrar en ese caso? El riesgo de los impagos. Son riesgos que vimos por allá en el año 2009-2010, crisis del euro, vimos también en el año 2016-17 y durante la crisis del COVID, pues hubo un ligero incremento en ese momento, sobre todo en la deuda emitida en dólares. Hoy en día, los niveles de impago que tenemos están cerca o por debajo de las medias históricas. No quiere decir que no vamos a tener impagos. Quiere decir que nosotros vigilamos el movimiento de esos impagos, cómo se comportan esas compañías, pero el mercado en el que encontramos el día de hoy está mucho más saneado de lo que teníamos hace 15 años. Y es una buena oportunidad para armar cartera y generar producto que vaya a ser parte de un portafolio gestionado como el que ustedes hacen. Muy bien. Pues una vez hemos visto el entorno, vemos una evolución que desde luego parece positiva para los activos de renta fija y de alguna manera, ¿no? Pues esa capacidad que tenemos ahora mismo los gestores de carteras y de alguna manera para incorporar en cartera rendimientos atractivos con un perfil de riesgo moderado o conservador. Nos ponemos un poco a hablar de esa clase de activo que vemos muy interesante, que sería la renta fija a vencimiento estructurada dentro de un fondo de inversión
con las particularidades que tiene, pero también con las ventajas que presenta frente a comprar directamente un activo, una letra del tesoro, un bono, y por otra parte también hacerlo a través de un vehículo, de un fondo de inversión al uso como el que podemos conocer. En este sentido, pues sí me gustaría preguntaros, si quieres, Nicolás, empezamos por ti, ¿cómo veis el producto a vencimiento y cuáles son las ventajas que presenta respecto a las alternativas que hemos comentado de otro tipo de activos en renta fija? Bueno, hay que decir que los fondos a vencimiento en los últimos, yo os diría, 2-3 años han sido uno de los productos estrella en la mayor parte de las gestoras que nos dedicamos en gran parte a hacer inversiones en renta fija. Y esto se ha producido porque, como comentaba Julián y como lo hacía yo al principio en la introducción, el entorno es tremendamente positivo para la renta fija. Y hay varias formas de hacerlo. Lo podemos hacer, como hemos dicho antes, vía depósitos, que se asemeja mucho a lo que es una inversión en renta fija. Es poco viable y sobre todo poco rentable, y lo podemos hacer vía renta fija tradicional. Puede ser un bono en directo o puede ser un fondo de inversión que invierta en renta fija pura. Las ventajas de invertir en un bono individual yo creo que las conocemos todas. Si yo compro un bono de Telefónica, tengo un vencimiento fijo. Yo sé que si el bono vence en el año 30, en ese momento, si Telefónica no ha quebrado, voy a recuperar el 100% de mi inversión inicial, más los cupones que he ido cobrando por el camino. Tiene un rendimiento conocido de antemano. Yo cuando compro ese cupón, yo sé cuál es la TIR media que me va a ir pagando Telefónica todos los años hasta el vencimiento del bono. Y además, pues tengo una disminución del perfil de riesgo a lo largo del tiempo, puesto que a medida que va transcurriendo el periodo de inversión y a medida que nos vamos acercando a ese año 30, por ejemplo, de vencimiento, pues mi riesgo cada vez es menor. ¿Cuál es el problema de invertir en un solo bono? La diversificación. Estoy jugando todas mis cartas a que Telefónica no quiebre de aquí al año 30. Tenemos el plan B, que es invertir en fondos de renta fija. ¿Qué tienen los fondos de renta fija? Bueno, pues a diferencia de los bonos individuales, no tienen un vencimiento fijo, puesto que los gestores van comprando y vendiendo bonos continuamente, puesto que hay inversores que entran y salen del fondo de inversión y por lo tanto no tenemos un vencimiento fijo. No tenemos una TIR o una yield conocida de antemano y se irá moviendo en función de lo que los gestores vayan comprando y vendiendo y por lo tanto van a ir con la evolución del mercado y con la evolución de los tipos de interés. Además, tampoco tenemos una disminución del perfil de riesgo, puesto que como vamos rolando la posición mediante compras y ventas de bonos, pues nuestro perfil de riesgo se va a mantener a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que ganamos con la inversión en un fondo de inversión de renta fija? Básicamente la diversificación, puesto que nuestros gestores van a tener 200 o 300 líneas y, por lo tanto, ese riesgo de impago que comentaba Julián, en caso de aumentar, si alguna de las líneas, por lo que sea, impaga, pues el efecto que va a tener en nuestra cartera es muy poco porque lo normal es que tenga un peso por debajo del 1 o del 2%, cosa que si ocurre con el bono de Telefónica que hemos comentado antes, habremos perdido todo nuestro capital. ¿Cuáles son las ventajas de los fondos con vencimiento objetivo? Pues todas las ventajas que tiene un bono individual y todas las ventajas que tiene un fondo de renta fija. Por lo tanto, tenemos un vencimiento fijo, puesto que estos fondos vencen en un periodo de tiempo determinado. Tenemos una TIR conocida de antemano y por lo tanto tenemos una referencia de cuánto vamos a ganar con nuestra inversión, aunque no esté garantizada. Tenemos una disminución del perfil de riesgo a medida que va pasando el tiempo y además vamos a tener el efecto diversificación porque lejos de invertir en un único bono, lo vamos a hacer en muchas líneas dentro de la cartera. La parte de la disminución del riesgo que os he comentado la podéis ver graficada en estos 3 pequeños bloques. La parte de riesgo de duración, es decir, movimientos de tipos de interés. A medida que va avanzando el tiempo del producto, los movimientos de tipos de interés a mí me van a afectar cada vez menos. Si nuestra inversión es a muy largo plazo, imaginaros un bono a 30 años, los movimientos de tipos de interés se van a ver repercutidos mucho en nuestro precio y por lo tanto, cuando tenemos un fondo a vencimiento, a medida que van pasando los años, mi riesgo de duración cada vez es menor. Riesgo de diferenciales de crédito, lo que comentaba Julián. ¿Qué pasa si empezamos a tener problemas de impago en las compañías? Bueno, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Si mi vencimiento es a muy largo plazo, la probabilidad de impago de las compañías es mayor. A medida que me alcanzo el periodo de vencimiento, la probabilidad de que esas empresas quiebren es infinitamente inferior y por lo tanto va a ir disminuyendo con el tiempo. Y exactamente lo mismo ocurre con la volatilidad. La volatilidad a largo plazo es mucho mayor. A medida que vamos recorriendo el tiempo de nuestra inversión, la volatilidad de nuestro producto es significativamente menor.
Julián, no sé si quieres añadir algo más a las bondades o las características de los productos a vencimiento. Sí, hay un par de cosas que me gustaría agregar. También, definitivamente, Nicolás y yo estamos muy en línea en cómo gestionamos los fondos a vencimiento fijo, pero un par de características adicionales que podemos compartir con la audiencia es, primeramente, la liquidez. Nicolás lo mencionaba, usted compra un bono, cualquiera que sea, uno o dos, o sea, el Telefónica, sea un Más Móvil, o sea, una entidad financiera española, estás comprometiendo la liquidez que tienes en una de esas dos posiciones. Tú compras ese bono, cero liquidez. Cuando compras un fondo tradicional de bonos, esa liquidez está reflejada en la capacidad de entrar y salir, en algunos casos con coste de entrada o coste de salida, en los casos aquí presentes no es el caso, pero es mucho más fácil a disponer del capital de manera más rápida, de manera más eficiente. Y por último, también la gestión activa. Cuando se compra una posición, dos posiciones, se sabe que estás comprometiendo, como decías tú, arriesgando cómo le va a ir a Telefónica, a cómo le va a ir a Más Móvil. Ahí no hay más que discutir. Cuando hay una inversión, un producto en fondo de vencimiento fijo que tiene 150 o 300 líneas, la capacidad de gestionar mitiga cualquier tipo de evento que pueda haber en una de las posiciones. Y eso es definitivamente crucial a la hora de diversificar una cartera, en este caso de fondos de vencimiento fijo. Muy bien. Bueno, pues llegados a este punto donde hemos visto el mercado, las bondades del activo, nosotros desde GVC Gaesco en nuestro comité de estrategia de inversiones, pues consideramos el activo apto para formar parte de una cartera bien diversificada y sobre todo hablando de esos plazos, ¿no? Y de la oportunidad que nos presenta este momento de mercado, es cierto que vemos un horizonte donde con cierta visibilidad, porque hablaríamos con un vencimiento máximo de los próximos 3 años, consideramos bueno, pues que es un activo que tiene todas estas bondades y que por tanto formar parte de una cartera pues tiene todo el sentido. Sí que me gustaría si desde ambas casas podéis darnos algún detalle más concreto de los productos que tenéis en este periodo de tiempo. Estamos hablando del vencimiento entre 2025 y 2027, nos iríamos a ese rango entre 1 y 3 años. Y bueno, pues dentro de vuestra gama de producto, ¿qué es lo que destacaríais en este horizonte temporal? Y si podéis darnos algún detalle, bueno, pues de cartera y cómo se construye, etcétera. Bueno, nosotros en Carmiñac tenemos una gama de fondos a vencimiento que está compuesta por 3 fondos. Tenemos un fondo con vencimiento en 2025, otro fondo con vencimiento en 2027 y tenemos otro tercer producto que hemos lanzado recientemente con vencimiento en 2029. No hay que olvidar, y yo coincido contigo, que el inversor conservador normalmente suele tender a plazos algo más cortos porque se siente más cómodo. Como bien ha dicho Julián, si entramos en un entorno en el que a medio plazo vamos a experimentar bajadas de tipos de interés, las inversiones a muy corto plazo en renta fija nos van a traer un problema secundario que es el riesgo de reinversión. Es decir, si yo invierto a 1 o 2 años y en ese periodo de tiempo los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, comienzan ese periodo de bajadas de tipos de interés, cuando venza nuestro producto, yo voy a tener un riesgo de reinversión, puesto que ese dinero que yo voy a obtener cuando lo quiera volver a poner en circulación y cuando quiera volver a comprar fondos o bonos, lo voy a hacer a tires mucho menores. Por lo tanto, creo que también hay que intentar perder un poco el miedo a invertir a plazos un poquito más largos, ¿no? En nuestro caso, plazos un poco más cortos lo tenemos, como veis en pantalla, dentro de nuestra gama, en el Carmiñac Credit 2025 y en el Carmiñac Credit 2027, y plazos un poco más largos los tendríamos en el Carmiñac Credit 2029. Fijaros que ese riesgo de reinversión del que os hablaba ahora ya lo tenéis reflejado en pantalla. Esta diapositiva es de hace unas semanas. Hasta hace no mucho tiempo, las tires que podíamos obtener de forma anualizada en cada uno de estos fondos, en el 25 estaba en el entorno del 5,80, en el 27 estaba muy próxima al 6% y en el fondo que vence en el año 29 la tire estaba por encima del 6,3%. Bueno, estas tires se han reducido significativamente. Ahora mismo el Carmiñac Credit está por encima del 4,20 y el Credit 27 está en el entorno del 4,5. Por lo tanto, ese riesgo de reinversión lo empezamos a ver ya en esta evolución de los tipos de interés que comentaba Julián antes, ¿no? Si vamos un poco fondo por fondo,
Bueno, nuestros productos al final son tremendamente sencillos, es lo que hemos explicado anteriormente, son productos de renta fija a vencimiento en el que nuestro equipo de gestión de crédito básicamente lo que hace es crear una cartera con un vencimiento muy próximo a ese año 25, 27 o 29, tiene una cierta gestión activa porque en función de cómo vayan evolucionando los mercados y los tipos de interés podemos encontrar oportunidades de compra y de venta, pero lo que os vais a encontrar es un fondo que va a vencer en un periodo de tiempo determinado y que os va a asignar una TIR o un rendimiento aproximado, no garantizado, en un plazo conocido. La evolución de los fondos ha sido espectacular. En nuestro caso, además, son productos que tienen valoración y liquidez diaria. Nosotros no tenemos plazos de comercialización. Nuestros clientes pueden entrar y salir en cualquier momento del ciclo. Y si os fijáis, antes hemos comentado que hemos atravesado prácticamente uno de los peores momentos en renta fija de los últimos 100 años para los inversores. Quizás el año 22 ha sido el año más complicado de todos. Bueno, pues este fondo que se lanzó en el año 20 y que vence el año que viene ha navegado a través de todos esos ciclos, algo más positivos en el momento de su lanzamiento y algo más negativos cuando estalla la crisis de Rusia y Ucrania y los bancos centrales comienzan ese ciclo de subidas de interés, pero fijaros que la rentabilidad anualizada desde el lanzamiento está por encima del 1,7. El fondo lleva acumulado más de un 6% de rentabilidad desde que lo lanzamos y las perspectivas es que si el mercado continúa con este ciclo de calma o incluso de posibles bajadas de tipos de interés, ya veremos lo que anuncia hoy la Reserva Federal y posteriormente el Banco Central Europeo, nos podemos encontrar que todavía nos quede un año y medio tremendamente positivo para el fondo y que por lo tanto se le pueda generar mucha rentabilidad, una rentabilidad muy atractiva para nuestros clientes. En el caso del fondo 27, aquí ampliamos un poco más nuestro horizonte temporal de inversión. Es verdad que este fondo se lanzó quizás en uno de los momentos más dulces que lo podíamos haber lanzado en renta fija. Habíamos pasado prácticamente toda la parte más negativa del ciclo de subidas de tipos de interés. Sufrimos durante 2 meses, en el año 22, septiembre y octubre fueron meses complicados en que el fondo se dejó más de un 5%, pero fijaros cómo las rentabilidades acumuladas de la cartera ya están por encima del 16%, las perspectivas son tremendamente positivas y de nuevo en este fondo volvemos a tener valoración y liquidez diaria y por lo tanto nuestros clientes y nuestros inversores pueden comprar y vender el fondo cuando ellos estimen oportuno y si llegan a un determinado nivel de rentabilidad que puede ser óptimo para las perspectivas o para las necesidades que ellos tengan, sin ningún problema pueden salir a venderlo a mercado. No tienen que estar hasta el año 27 anclados al fondo, que creo que es una ventaja significativa en este tipo de productos. Muy bien, Julián, por vuestra parte, La Française es una gestora también pionera en este tipo de productos y adicionalmente incluís en vuestra gama una especialidad que es la parte de bonos financieros. Dentro de la gama de productos que tenéis ahora mismo disponibles para el inversor y añadiendo además también características de sostenibilidad dentro de vuestra selección de activos, ¿nos puedes también compartir cuáles son los productos que ahora mismo tenéis en este horizonte temporal que hemos definido y con estas características? Sí, Gemma, por supuesto, y a la vez que Nicolás nos ha comentado también que tienen productos con un objetivo, con un vencimiento a mayor plazo, nosotros también ofrecemos esa serie de productos, pero ahora nos remitiremos a lo que vamos a ver en un horizonte del año 2027. Entonces, bien mencionadas que somos especialistas en deuda financiera y también que tenemos una forma de invertir en la cual siempre tenemos en cuenta criterios ESG. Lo hacemos a la hora de crear nuestras carteras y también tenemos una línea de producto que llamamos Carbon Impact, en la cual usamos una metodología propia diseñada a invertir y a facilitar el acceso a la inversión en compañías que están bien sea ya establecidas o estableciendo un proceso de transición energética en sus procesos industriales. ¿Por qué hacemos esto? Porque esas compañías necesitan inversión. Entonces, toda compañía que esté buscando establecer un proceso de producción con miras a decarbonizarse, con miras a usar energías renovables, necesita invertir. Quien ya está haciéndolo, necesita también empezar a crecer en ese aspecto. Entonces, esa metodología que hemos desarrollado nos permite acceder a esas nuevas oportunidades en esta llamada nueva economía o economía circular, como quieras definirla. A los fondos a los que vamos a remitir, vamos a hablar de La Française Carbon Impact 2026 y La Française Financial Bonds 2027. Entonces, Carbon Impact 2026
Perdón, antes de continuar, solamente recordar unas cosas que son para nosotros son muy importantes. Nosotros hablamos siempre de gestión activa, hablamos de tener periodos de comercialización bastante amplios, hablamos de no tener comisiones ni de entrada ni de salida, como también sucede con el caso de Carmignac, pero siempre recordar que el rendimiento no está garantizado y que estos fondos no ofrecen o establecen una rentabilidad objetiva. No son fondos de comprar y mantener como algunos otros que se han ofrecido en el mercado español en el año anterior y incluso en este año. Así que eso es bueno que lo tengamos muy en cuenta. Volviendo al fondo, como bien mencionaba, un fondo que se dedica a invertir en compañías que están estableciendo procesos de transición energética en ellas mismas, y un fondo que fue lanzado en diciembre del año 2019. El fondo está para cerrarse en diciembre de este año y cuenta con cerca de 150 millones de euros en activos. ¿Qué clase de compañías entonces hacen parte de la composición por desglose sectorial? Claramente nos gustan los bancos. No solamente creemos que es un sector en el cual todo tipo de procedimientos que sean de descarbonización o de buscar estar haciendo una transición energética ya están establecidos, sino que también, como mencionabas, es un sector que conocemos y que nos gusta muchísimo. Nos gusta muchísimo lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, hoy en día el fondo tiene un enfoque crossover, vamos a tener instrumentos, grado de inversión, grados de alto rendimiento, y si ven aquí en la siguiente gráfica, ven que realmente lo ponemos en práctica. 2/3 de la cartera ya están invertidos en compañías que están alineadas con transición energética y cerca de un 20% en compañías que están haciendo en ese momento esfuerzos para llegar a ella. O sea, si acompañamos a las compañías en este proceso, nos fijamos lo que están haciendo y queremos realmente seguir invirtiendo en ellas. Entonces, sí estamos comprometidos con este proceso de transición y de buscar una economía descarbonizada a mediano y largo plazo. En cuanto a lo que mencionaba de que el principal renglón de la composición por sectores es el sector financiero, aquí lo pueden ver claramente. Y menciono que nos gusta porque hay factores fundamentales, factores de valoración y factores técnicos que a nosotros nos invitan a estar invertidos en el sector financiero. Y eso lo vamos a ver en más detalle ahora que hablamos del fondo Financial Bonds 2027. Perdón por el baile aquí. Cuando vemos la deuda financiera, vemos factores que nos gustan muchísimo. En cuanto a fundamentales, lo que más nos gusta en particular es que encontramos que los bancos están generando están en ese momento beneficios a niveles históricos, cosas que no veíamos desde hace mucho tiempo. Eso nos llama la atención. Eso es lo primero. En cuanto a valoraciones, como mencionaba en el comienzo de mi intervención, nos encontramos a un nivel muy atractivo a la hora de crear cartera, pero en el sector financiero encontramos que hay instrumentos que están todavía con valoraciones mucho más baratas. Entonces, nos invita a esto, crear cartera en este sector en particular. Y luego, en la parte de aspectos técnicos, nos encontramos con que hay en ese momento bastante... un momentito, por favor. Nos encontramos que a nivel regulatorio, los bancos necesitan estar siempre emitiendo papel. Ese papel es el que a los bancos les permite salir a ofrecer, a estar allí siempre generando, y para nosotros nos gusta comprar eso, nos gusta comprarlo para hacerlo. Cualquier banco que esté dentro de la Unión Europea está en la obligación de emitir ese tipo de deuda, de cumplir con sus mínimos requisitos, ¿ya? Esos requisitos mínimos, sea un banco mega de gran tamaño, bien sea un banco español, un banco francés, sea un banco regional en Alemania, un banco regional en Italia, necesita cumplir con esos requisitos. Y por esa razón, encontramos que ese ambiente, esa combinación de factores técnicos, de factores fundamentales y de valoraciones, nos muestra a nosotros un lugar de trabajo, un sector en el cual podemos crear cartera. Es el único fondo del cual tenemos conocimiento que tiene justamente un enfoque a vencimiento fijo y que es sectorial. Aquí estamos siendo una vez más pioneros en el desarrollo de fondos a vencimiento y fue lanzado en julio del año pasado. Es un fondo relativamente nuevo, pero dentro de lo que vemos en cuanto a las expectativas y en cuanto a los requisitos, es algo que atrae, que nos invita a seguir revisando el sector y en el cual creemos que hay una oportunidad tanto de captar cupones para el inversor, de buscar rendimientos a corto y mediano plazo y dentro del rango que hablamos en cuanto a vencimiento del año 2027. Muy bien. Recordarles a la audiencia que tienen un canal abierto para realizar preguntas. Si les parece, podemos empezar ya a tratar con nuestros ponentes algunas de ellas. Y en primer lugar, efectivamente hemos hablado que estos productos se diseñan
con un vencimiento en un periodo de inversión, pero es cierto que a lo largo de la vida del producto, y sobre todo comentaremos también que hay otra pregunta referente a los periodos de comercialización, pero es cierto que la TIR del producto pues va, digamos que ajustándose a las valoraciones del mercado en cada momento. Ya que estamos hablando de productos que están ya vivos o que ya están en periodo de comercialización, incluso alguno de ellos ya prácticamente, como hablábamos, el 25 llegando ya muy cerca de su fin. ¿Podríamos comentar cuáles serían las TIRs actuales de estos productos y cómo están en valoración en el momento actual, en estos plazos que hablamos, y así también los podemos referenciar comparándolos con otros activos semejantes a esas mismas fechas, con esas virtudes y esas ventajas que hablábamos de diversificación, de la calidad que hay en las carteras y sobre todo pues tener un equipo gestor que está enfocado en el bien hacer, ¿no?, de la cartera, pero sobre todo sí que nos preguntan cuál es la TIR actual de los productos en estos momentos. Pues mira, en nuestro caso, si quieres empiezo yo, el Credit 25 tiene una yield neta de comisiones, es decir, si no ocurre nada raro, el cliente se llevaría a casa un 4,20 anual. Y el Credit 27 tiene la TIR un poquito más alta, esta es neta de comisiones también, está en el entorno del 4,5. Hay que tener en cuenta que son fondos muy grandes en tamaño, estamos hablando de productos que tienen el entorno de 1.000 millones de euros cada uno en inversión. Por lo tanto, son líneas muy diversificadas que además pagan unas TIRs, yo creo que son muy atractivas en el entorno en el que nos estamos encontrando actualmente. Muy bien, Julián, por vuestra parte. Por nuestra parte, con datos al cierre del 15 de marzo, tenemos que el fondo Carbon Impact 2026 tiene un rendimiento neto del 3,57% y el fondo Financial Bonds 27 tiene un rendimiento neto también del 4,14%. Y esos datos ya excluyen gastos corrientes y costes de cobertura. Estupendo. Teníamos efectivamente también otra pregunta que hacía referencia a los periodos de comercialización, que hay veces que también, bueno, pues los inversores determinar si un periodo de comercialización ha vencido, no. Comentaba Nicolás que en alguno de los productos Carmignac los diseña abiertos para que el cliente pueda hacer entradas y salidas. ¿Podéis hablarnos de esos periodos de comercialización? Y en esas posibilidades donde hay entrada y salida, ¿cómo se produce esa entrada y esa salida por parte del inversor? Bueno, nosotros en nuestro caso toda la gama es abierta. Nosotros tenemos valoración y liquidez diaria. No hay un periodo concreto de comercialización en el que luego se cierre y ya la gente no pueda entrar o salir. En nuestro caso lo mantenemos abierto y funciona exactamente igual que cualquier otro fondo de renta fija en el que un inversor puede entrar y salir en el momento que decida hacerlo. Por nuestra parte, el fondo La Française Carbon Impact 2026 tiene un periodo de comercialización de 3 años, sigue abierto, cerraría en diciembre de este año y cuando un cliente entra durante este periodo de comercialización puede entrar a valor liquidativo y salir al valor liquidativo sin ningún tipo de comisión. No hay comisión de entrada ni de salida. Cuando el fondo se cierra, claramente no hay entrada a nuevos inversores. El cliente que decida salir por las razones que así considere convenientes sale también a valor liquidativo, tampoco hay ningún tipo de comisión o penalidad por salir de la cartera. En el caso del Financial Bonds 2027, hemos decidido copiar un poco el cuaderno de Carmignac, porque esta vez lo hemos dejado abierto. Es la primera vez que hacemos un fondo abierto, así que es algo nuevo, pero también justamente nos permite tener un horizonte de comercialización bastante amplio. O sea, hablamos de que el fondo está abierto hasta diciembre del año 2027. La verdad que en toda la gama de fondos que estamos comentando en el día de hoy, es cierto que respecto al mercado, si lo ponemos alineado con un benchmark, en general vemos que hay ciertas primas de TIR respecto al índice de referencia de cada uno de los activos que hemos comentado. ¿Cómo se llega a generar ese extra de rentabilidad? ¿Hay algún tipo de línea adicional en la cartera? ¿Es un tema de selección de activo? ¿Hay algún tipo de estrategia adicional dentro del fondo que nos da ese plus de rentabilidad? Es pura selección de activos. Al final, ese extra por encima de los índices de referencia o de incluso algunos fondos de gestión pasiva, te lo da la expertise del equipo de crédito. Ellos son los encargados de encontrar aquellos activos óptimos en cuanto a binomio rentabilidad-riesgo que te permiten, sin asumir más riesgo del estrictamente necesario, generar retornos muy por encima de la media. Y además,
cuando tienes un equipo especialista como el que tenemos nosotros en París, hay determinados tipos de activos que no muchas casas se atreven a tocar, y aquí os estoy hablando, por ejemplo, de las colateralizaciones, que te están pagando unas primas extras que además tienen unos beneficios por encima de la renta fija tradicional, porque son bonos flotantes y por lo tanto estamos protegidos ante subidas y bajadas de tipos de interés, y esa prima que nos están pagando de complejidad, que nosotros somos capaces de analizar, la incluimos dentro de nuestras carteras y por lo tanto somos capaces de generar ese extra de rentabilidad sin asumir más riesgo o más volatilidad de la estrictamente necesaria. En nuestro caso, igual que con Nicolás, nosotros es todo el valor de la gestión activa. Nosotros no usamos ningún tipo de derivado financiero. En esos dos fondos que estamos discutiendo no hay ningún tipo de uso de índices o de futuros que podamos decir, bueno, aquí hay un plus que explica por qué le está yendo mejor que a fondos de similar composición y calidad. No, aquí es solamente el valor de la gestión activa. Pero también considerando en qué segmentos estamos hablando, ten en cuenta que en el caso del Carbon Impact 2026, de nuevo, invertimos muchísimo en el sector financiero, también invertimos en el sector tecnológico, vemos cosas que ahí nos atraen. Entonces, dejamos atrás sectores que pueden ser considerados no proclives. Y esa selección justamente de compañías que buscan ese proceso de transición energética ya añade un plus en el análisis de los componentes de la cartera. Eso por un lado. Luego, en el Financial Bonds 2027, decididamente estamos en un segmento que sí está por encima de la media en sus rentabilidades. Está también con una una calidad crediticia, grado de inversión triple B plus en cuanto al emisor triple B, en cuanto a las emisiones. Entonces ya de por sí estamos obteniendo instrumentos que están por encima de los niveles tradicionales que algunos otros fondos de compra y mantener o de vencimiento fijo están otorgando, que están más orientados a, decía Nicolás, letras del Tesoro, bien sea de España, de Italia, de Francia, que en ese momento rendiendo más bajos. Comentabas precisamente el comprar y mantener, ¿no? Es también una preguntas recurrentes de los inversores y una vez más hoy la tenemos. Hablamos nosotros de que la cartera está viva, que hay un equipo gestor. ¿Cómo podemos destacar y que la audiencia lo vea realmente que existe, ¿no? Que hay un equipo gestor detrás y que lo de comprar y mantener pues es un mero formalismo, ¿no? Que es más bien un comprar y cuidar, ¿no? O comprar Sí. A ver, te digo, y permíteme, Nicolás, sí, que tome la palabra aquí, es que en el último año y medio, principalmente en España, ha habido un resurgir de estrategias de comprar y mantener. Se le invita al cliente tradicional que compre un fondo que no ha creado cartera todavía, pero que tiene un vencimiento relativamente corto, de 1 o 2 años, ¿ya? Y que principalmente está compuesto por instrumentos soberanos, ¿ya? Primero se busca llenar el monto que quieren gestionar los gestores del fondo, y una vez se llega a ese mínimo de inversión, a esos 50, 100 millones que quieran gestionar, se empieza a armar cartera. En nuestro caso, nosotros armamos cartera desde el primer día en que el fondo está activo. Y en vez de ser lo que tradicionalmente se llama comprar y mantener, preferimos llamarlo comprar y observar. Nosotros vamos creando cartera a lo largo del tiempo, durante toda la vida del fondo. Vamos aumentando posiciones, vamos añadiendo posiciones. En caso dado que revisemos cada mes que alguna de las posiciones que tenemos pudiera estar proclive a un impago, tenemos la libertad de excluir a la cartera al trimestre siguiente. No estamos comprometidos a mantener un número determinado de posiciones o estas posiciones a lo largo del tiempo. Entonces, de ahí la gestión activa de la cartera, la cual a nosotros nos brinda la posibilidad de estar siempre revisando, de poder hacer cambios que siempre van a ir para beneficio del cliente, del usuario final. Nicolás, en el caso... Y no, en nuestro caso es muy parecido. Al final nosotros somos una casa muy de gestión activa y entendemos que el valor por lo que los clientes nos pagan una comisión de gestión es precisamente porque haya un equipo de selección primero cuando se construye la cartera y de monitorización y de optimización de la misma a medida que va avanzando la vida del producto, ¿no? Y de hecho el éxito que han tenido nuestros fondos quizás han sido de los más vendidos en España en los últimos años, y el volumen próximo a los 1.000 millones que tenemos en cada uno de ellos así lo concreta, ¿no? Y esto es básicamente un poco en la línea que decía Julián. Al final tú tienes que ver cómo evolucionan los bonos que tienes en cartera. Y si surgen oportunidades, bien porque un bono ya ha alcanzado el precio objetivo y por lo tanto tienes la oportunidad de venderlo y poder acudir al mercado a hacer una inversión quizás optimizando todavía más la cartera, o porque haya
un determinado riesgo de impago y por lo tanto evitas el poder tener un susto dentro del fondo, al final la gestión activa suma siempre. Nosotros no creemos en la gestión pasiva y mucho menos en la parte de renta fija, que al final trae disgustos importantes. ¿Alguna otra pregunta que tenemos pendiente? Se refiere a los mínimos de inversión. En ocasiones, bueno, pues cuando hablamos de renta fija y sobre todo si estamos fuera del público profesional o institucional, en ese segmento los importes son bastante elevados, ¿no? Para acudir al mercado de bonos corporativos en directo, ¿no? Por tanto, bueno, pues a través de los fondos los mínimos quedan eliminados. ¿O en alguno de los casos puede existir? En el caso de los fondos que estamos hablando hoy, ¿hay algún mínimo de inversión? En nuestro caso no. Los inversores pueden entrar desde una participación, que además tienen un valor liquidativo razonablemente bajo. Yo creo que estamos en el entorno de los 100 y poco euros, por lo tanto creo que es accesible prácticamente a cualquier inversor de este país. Y en nuestro caso tampoco, así que como decía, es bastante de libre acceso para todo el inversor que quiera, como eso le interesa entrar en un fondo de vencimiento fijo. ¿Alguno de los fondos presentan características de reparto? Nosotros tenemos clases de reparto ¿De para... acumulación? Sí, tenemos la parte de acumulación que tiene una optimización fiscal, puesto que los dividendos tienes que tributar Sí. cuando los recibes, pero hay mucho cliente nos hemos encontrado que a lo mejor para compensar minusvalías por un lado, pues le puede interesar recibir o simplemente porque quiera tener una renta todos los años. Entonces, dentro de nuestros fondos tenemos una clase de reparto de dividendos anual. Nosotros ofrecemos una clase de reparto para el fondo Carbon Impact 2026 y si hay un cliente interesado, encantado de que hable con su asesor de GVC Gaesco y le vea información al respecto. Muy bien, pues la verdad es que creo que hemos cubierto gran parte de los temas que queríamos tratar. Sí que a lo mejor os pediría para cerrar la sesión si queréis añadir algo más o que nos podamos haber dejado y que consideréis que es interesante para este tipo de producto y sobre todo para nuestra audiencia. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso muy global, muy general de la tipología de producto, que a lo mejor en el caso de algunos clientes que nos estén escuchando y viendo, pues no hayan oído hablar de ellos, pero yo creo que aquí Julián coincidirá conmigo que es una tipología de producto que acerca al ahorrador al mundo de la inversión de una forma, yo diría, más fácil, más tranquila, puesto que, como hemos dicho al principio, tienes un horizonte conocido, tienes una rentabilidad estimada, por lo tanto tienes una aproximación de cuánto te va a generar esa inversión y además tienes por detrás dos grandes casas que se dedican única y exclusivamente a la gestión de activos y que hemos conseguido democratizar una inversión que no siempre es tan sencilla de hacer por parte del público retail o minorista, ¿no? Por lo tanto, además, si eso lo unimos a un entorno de mercados y de tipos de interés que yo creo que está en un momento óptimo, posiblemente en las últimas 3 o 4 décadas, creemos que el momento no puede ser más oportuno. Sí, y para añadir a lo que dice Nicolás, creo que es el momento de considerar entrar tanto al mercado de crédito y especialmente el mercado de crédito usando fondos a vencimiento fijo. La razón por la cual, porque encontramos, como mencionábamos, encontramos aspectos fundamentales macroeconómicos que ciertamente motivan, incentivan a entrar en ese tipo de instrumentos. Luego encontramos compañías que están emitiendo deuda a muy buenos precios, con buena calidad, y también porque tenemos factores técnicos justamente que nos ayudan muchísimo a la hora de revisar estas nuevas emisiones que están llegando al mercado. Entonces, Carmignac y La Française llevan muchísimos años desarrollando este tipo de productos. Hoy en día ofrecen, en el caso de Nicolás y Carmignac, 3 fondos dentro del mercado y La Française tiene 4 también disponibles, así que las opciones, dependiendo de la ventana a vencimiento que queráis estar observando, bien sea 2027 o un poquito más, es bastante amplia. Solamente recordaros también que de nuestra parte ofrecemos una liquidez diaria, así que puedes estar siempre viendo los movimientos de la cartera, los movimientos del valor liquidativo sin ningún problema. Total visibilidad para ustedes. También hay visibilidad de cuál sería la TIR que podrían estar haciendo en cualquier momento dado, pero también recordar que hay diferencias entre algunos productos que anteriormente se han comercializado en España. Por lo tanto, no hablamos nunca ni de ofrecer una TIR garantizada, ni que es un rendimiento garantizado a vencimiento. Muy bien, pues la verdad es que por nuestra parte es agradecerles que hayan participado en este webinar, la audiencia. Nuestros equipos de asesoramiento están a su disposición para todas aquellas dudas que hayan podido
que dar y sobre todo para aclarar la clase de activo, las ventajas que consideramos que tiene en este momento para el inversor conservador. Y bueno, pues estamos a su disposición y por supuesto pues contamos con grandes gestoras que nos dan su apoyo y nos ofrecen sus servicios para elaborar carteras pues cuanto menos diversificadas, consistentes y con la calidad que demandamos a la hora de buscar producto para completar nuestras carteras. Sin más despedirme, recibirán un vídeo con la sesión por si no han podido asistir hasta el final. Como les digo, cualquier duda que pueda quedar están a su disposición nuestros equipos de asesoramiento y ahora al finalizar el webinar les ofreceremos una encuesta para que podamos mejorar y seguir pues acercándonos a todos ustedes con contenido de calidad y sobre todo con aquel que ustedes nos demandan con mayor interés. Nada más por mi parte, despedir a Julián y a Nicolás, que han sido excepcionales ponentes. Esperamos contar con ellos en el futuro y a todos ustedes muchas gracias por asistir.